Número 10. El niño lobo. Cuando se trata de niños criados por animales, la historia más común que escuchas es la del niño criado por lobos. Y el niño lobo llamado Ramu es sin duda el caso más famoso de que esto realmente sucedió. Lo encontraron originalmente en 1976, corriendo por el bosque en 4 patas con un grupo de cachorros de lobo, con quienes aparentemente el niño había estado creciendo. Su cabello estaba enmarañado, tenía uñas largas como garras y estaba muy mal de salud. Las estaciones de noticias indias locales informaron que tenía unos 10 años en el momento en que fue descubierto. Había estado comiendo carne cruda con su familia de lobos, e incluso después de ser capturado y devuelto a la sociedad, el niño a veces escapaba y comía pollos crudos que encontraba en el vecindario. Afortunadamente para él, lo enviaron a vivir con las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa, quienes pacientemente le enseñaron cómo bañarse, vestirse y actuar como un humano relativamente normal. Sin embargo, el niño nunca aprendió realmente a hablar y nunca se integró realmente a la sociedad. Luego, en 1985, los medios informaron que Ramu, el niño lobo, había muerto a los 20 años mientras vivía en un hogar para indigentes en el estado de Uttar Pradesh, que está a unos 402 kilómetros de la capital Nueva Delhi. No estaba claro por qué murió, pero aparentemente había desarrollado calambres varias semanas antes de su muerte, pero nunca recibió tratamiento médico. En este caso, el niño lobo no tuvo un final muy Disney. Número 9. La chica salvaje de Francia. La chica salvaje de Francia no fue criada por animales, sino por la propia naturaleza salvaje. Por lo que dice la historia, la niña fue vista por primera vez en 1731 en la región francesa de Champagne, robando manzanas del árbol de alguien. Iba vestida con harapos y llevaba un garrote con ella. Los aldeanos arrojaron a sus perros sobre la niña, pero ella rápidamente los golpeó con el garrote, se subió a los árboles y luego desapareció en el bosque. Fue un hecho tan extraño que el noble local ordenó que la capturaran, y así fue. Solo que ella realmente no podía hablar, siseaba y chillaba a los humanos, actuaba como si fuera un animal salvaje. Las fuentes en ese momento afirmaron que parecía tener entre 10 y 18 años. En 1755, un biógrafo hizo una crónica de la historia de la niña salvaje, y lo que encontró fue fantástico. Resultó que la niña salvaje había sido vendida como esclava cuando solo tenía 7 años, y enviada desde algún lugar cerca de Wisconsin a Francia. Pero durante ese viaje, el barco naufragó y ella terminó en tierra en Francia, momento en el que se escabulló al bosque y se volvió completamente salvaje. Después de su captura en 1731, fue bautizada y tratada en un hospital, donde se le cayeron los dientes y le costó bastante estabilizarse. Sin embargo, logró aprender francés con fluidez y luego se volvió tremendamente rica. Un duque local quedó fascinado con ella y le regaló una generosa suma de dinero, lo que le permitió mudarse a París, y a lo largo de su larga vida conocería muchas figuras famosas, como la Reina María, la legendaria esposa de Luis XV. Número 8. El niño mono. John Sebunya, originario de Uganda, desapareció en el bosque a una edad temprana en la década de 1980. Hizo esto después de presuntamente presenciar cómo su padre asesinaba a su madre, cuando solo tenía unos 3 años. En lugar de quedarse para lidiar con las consecuencias, John se escapó al bosque y luego fue criado por monos. El niño logró sobrevivir observando a los monos y luego imitando sus acciones. Vivió así, sobreviviendo solo del conocimiento que obtuvo de los monos, hasta 1991, cuando fue descubierto por un aldeano al azar. Para entonces, John era más un mono que un hombre. Incluso cuando John se convirtió en adulto, todavía no podía deshacerse de sus tendencias de mono. Por supuesto, hubo muchas personas que cuestionaron la historia de John. Siempre habrá quienes dudan, pero esta es una historia legítima que realmente sucedió. Los aldeanos que encontraron a John por primera vez incluso tenían miedo de que fuera un espíritu maligno. Y para confirmar su historia, un grupo de documentales de la BBC que trabajaba con antropólogos puso a John en un grupo salvaje de monos para ver qué pasaba, y descubrieron que podía comunicarse con los monos mucho mejor que cualquier persona normal. Además, los monos se comportaron inmediatamente como lo harían con otro miembro de su grupo de monos. Esto realmente solidificó el hecho de que John fuera definitivamente criado por los animales. Y John verdaderamente pasó a tener una vida bastante fantástica. Participó en las Olimpiadas Especiales de 1999 y de 2003. ¿Crees que podrías vivir en el bosque con los monos? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Niño Gacela. El niño Gacela tiene una historia mucho más intrigante que la de casi cualquier otro niño criado por animales. Olvídate de los monos y de los lobos. Este próximo niño fue criado literalmente por gacelas salvajes. Fue descubierto por primera vez en la década de los 50 por un antropólogo llamado Jean-Claude Auger mientras viajaba por el Sahara. Había habido rumores en la región sobre un niño corriendo con las gacelas, pero el antropólogo tardó aproximadamente una semana en localizarlo, y cuando lo hizo, no podía creer lo que veía. El chico
niño gacela caminaba en 4 patas, tenía músculos increíblemente poderosos en las piernas y se comportaba como una gacela. Incluso movió todos sus músculos en respuesta al ruido, como lo haría una gacela o un ciervo. Naturalmente, el antropólogo capturó al niño gacela, aunque no antes de perseguirlo en su jeep para ver qué tan rápido podía creer. Se estimó que el niño corría a unos 55 kilómetros por hora y tenía la capacidad de saltar unos 4 metros en el aire. En comparación, la mayoría de los velocistas olímpicos solo pueden correr a aproximadamente 43 kilómetros por hora. Parece que si quieres ganar los Juegos Olímpicos, será mejor que te críen gacelas. Al final, el niño gacela supuestamente escapó del cautiverio y regresó a la naturaleza. Sin embargo, nadie sabe realmente si esta historia es cierta. Algunos juran que realmente sucedió, otros dicen que fue solo un elaborado engaño de la década de los 50. Número 6. El niño que vivía con perros. Iván Mishukov era un niño que vivía solo en las calles de Moscú en la década de los 90. Era lo que podría llamarse un pilluelo de la calle. Sin embargo, era solo un niño y necesitaba sobrevivir. Iván pronto se enteró de que si se ocupaba de los perros salvajes que lo rodeaban, ellos también se ocuparían de él. Iván tenía solo 4 años cuando se integró en la manada de perros y comenzó a merodear por las calles de Moscú como sus compañeros caninos. Esto continuó durante varios años hasta que finalmente las autoridades locales capturaron a Iván, y lo que sucedió después realmente te hará preguntarte quiénes son los animales reales. Después de que las autoridades se llevaron a Iván de su familia de perros, lo llevaron a un orfanato. Los perros de su manada comenzaron a esperar fuera del orfanato a que saliera Iván, y adivina lo que hicieron los humanos: los rodearon y los mataron. Literalmente mataron a la familia de Iván. Y aunque esto es definitivamente devastador y trágico, Iván terminó teniendo una vida bastante normal. Todavía está vivo hoy, en todas las redes sociales, y tiene un trabajo adecuado, una verdadera familia humana, y le está yendo extraordinariamente bien para un niño que comenzó su vida sin hogar y literalmente viviendo con perros. Número 5. Niño criado por aves. En otra historia impactante directamente de Rusia, hubo una vez un niño que había sido tratado como un ave mascota por su madre, y terminó siendo esencialmente criado por las otras aves de la casa. Fue rescatado por trabajadores sanitarios rusos a la edad de 7 años, y solo podía comunicarse cantando como un pájaro. El niño fue encontrado dentro de un pequeño apartamento lleno principalmente de jaulas de aves, y cubierto de comida y caca de ave. Al parecer, su madre nunca le había hablado con palabras humanas en toda su vida, por lo que su única forma de comunicarse había sido imitando a los pájaros del apartamento. Cuando un humano le habló, todo lo que hizo fue responder con un chirrido. Este es definitivamente uno de los casos más extraños de abuso infantil, porque la madre del niño nunca lo golpeó ni hizo nada intrínsecamente cruel. Ella simplemente nunca le habló, por lo que su lenguaje se convirtió en el de las aves. El niño fue trasladado temporalmente a un asilo después de ser rescatado, y luego fue llevado a un centro de atención psicológica. Según el Daily Mail, su madre firmó voluntariamente una abdicación dejándolo al cuidado del gobierno, y, con suerte, el niño podrá aprender a hablar correctamente para que pueda crecer y ser un miembro funcional de la sociedad. Número 4. El chico leopardo. Parece increíble, pero aparentemente había un niño de una pequeña aldea en la India que había sido robado por un leopardo cuando tenía solo 2 años. Sucedió mientras su madre estaba en el campo cortando arroz. Al parecer, los aldeanos habían matado a 2 de los cachorros de leopardo en los días anteriores, y la madre había estado merodeando por las afueras de la aldea desde entonces. El leopardo supuestamente se llevó al niño, lo llevó a la jungla y en lugar de comérselo lo crió como su propio cachorro durante 5 largos años. Cuando finalmente descubrieron al niño fue por cazadores fuera de la aldea. Mataron a la mamá leoparda y encontraron al niño escondido con otros 2 cachorros de leopardo. Durante esos pocos años que había vivido con los leopardos, el niño había desarrollado un sentido del olfato muy agudo. Sus dedos de los pies se habían vuelto erguidos para ayudarlo a correr, y las palmas de sus manos se habían endurecido con una piel extremadamente dura. Era bastante salvaje. El chico peleaba y mordía a cualquier persona que se le acercara demasiado, y cuando veía algo parecido a un ave corría hacia ella y la despedazaba. El niño había sido alterado tan dramáticamente que ni siquiera dormía en su propia cama cuando regresaba a la casa de su familia humana. Su padre tuvo que atarlo a un poste en el patio y dejarlo dormir afuera. Al final, el niño leopardo aparentemente se recuperó de manera bastante normal. Número 3. Hijas de los lobos. En la década de los 20, 2 niñas llamadas Amala y Kamala fueron criados por una loba en la naturaleza de la India. Fueron vistas por primera vez por un aldeano local, que pensó que era extraño que 2 de los cachorros del lobo se parecieran muchísimo a los humanos. Resultó que eran humanos, y los aldeanos las capturaron rápidamente y luego las llevaron a un orfanato. Ambas jóvenes parecían lobunas, les gustaba mucho la carne cruda y sorbían sus líquidos con la lengua en lugar de beber como los humanos comunes. Sus lenguas
incluso colgaban de sus bocas al igual que los lobos. Desafortunadamente, la niña más joven murió poco después de ser llevada al orfanato, y su hermana Kamala se quedó sola con los trabajadores del orfanato. Por mucho que lo intentaron, fue difícil lograr que Kamala hablara correctamente o actuara como un humano. Hicieron un progreso muy lento, pero estaba claro que vivir en la naturaleza cuando era niña esencialmente había arruinado su cerebro. Simplemente no podía volver a convertirse en humana. En primer lugar, nunca se supo quién dejó a las dos niñas en libertad, y desafortunadamente, Kamala falleció en 1929, menos de 10 años después de ser rescatada. Número 2. El salvaje Peter. En 1725 el salvaje Peter fue encontrado solo, desnudo y completamente salvaje en un bosque alemán. Probablemente sus padres lo dejaron abandonado, quienes seguramente no tenían los medios para cuidarlo, pero resultó bien para Peter, quien se las arregló para cuidarse bastante bien. Hasta el día de hoy, Peter el salvaje es una de las historias más confusas de niños salvajes, y también una de las más inhumanas. Verás, después de que Peter fue rescatado del bosque lo llevaron a Londres, donde se convirtió en una mascota humana en el famoso Palacio de Kensington. Todos asumieron que el niño había sido criado por lobos o por osos, ya que mientras andaba cojeando a cuatro patas no podía hablar, y nadie parecía ser capaz de enseñarle inglés. Ni siquiera dormía en una cama. En cambio, Peter prefería acurrucarse en el suelo e irse a dormir en un rincón. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente grotescas. La gente elegante del Palacio de Kensington se cansó de Peter, por lo que lo donaron a una granja. Peter fue tratado literalmente como un animal. La granja incluso le hizo un collar en caso de que se perdiera. Y según la BBC, todavía se puede ver la lápida de Peter en Hertfordshire actualmente. Número 1. La niña criada por monos. Un grupo de leñadores que trabajaba en una zona apartada de la India hizo el descubrimiento de su vida cuando se toparon con una joven que caminaba en cuatro patas y les gritaba como si fuera un mono. El leñador alertó rápidamente a los funcionarios del gobierno de lo que habían visto, y 2 meses después, las autoridades correspondientes que vivían cerca de la frontera con Nepal la descubrieron nuevamente. Resultó que la niña había sido criada por una manada de monos. La encontraron casi desnuda, completamente incapaz de hablar con los humanos, y tenía heridas en las piernas y los codos. Según las autoridades en ese momento, ella vivía cómodamente con los animales. También estaba completamente aterrorizada por los humanos que la encontraron. No podía hablar ni oír bien. Estaba siendo custodiada por monos reales y parecía debilitada y muy hambrienta. Según sus rescatistas, si no hubieran llegado a tiempo, la niña podría haber sido devorada fácilmente por otros animales. Sus rescatadores le dieron algo de comer y la sacaron de la jungla. No está claro a qué edad la abandonaron, pero era lo suficientemente temprano para que se convirtiera más en un mono que en un humano. Incluso después de haber sido devuelta a la civilización e internada en un hospital, tuvo problemas para adaptarse a su nueva vida. Inclusive el director médico del hospital dijo que se estaba comportando como un mono. Desde que se publicó la historia por primera vez, la niña ha dado pequeños pasos para volver a ser humana. Con suerte, cuando sea adulta, podrá vivir una vida normal. Número 10. Denise Rossi. Lo mejor de la lotería es que no es necesario ser un genio para ganarla. Tomemos el caso de Denise Rossi, quien le ocultó a su esposo 1.3 millones de dólares en ganancias para evitar tener que darle la mitad del dinero durante el acuerdo de divorcio. Ella pensó que estaba siendo inteligente, pero terminó perdiendo hasta el último centavo. En un veredicto impactante, un tribunal de apelaciones de distrito dictaminó que tendría que entregar hasta el último dólar a su esposo separado. Esto sucedió debido a un estatuto del Código de Familia que se usa para penalizar a cualquier cónyuge que falsifique datos sobre su propiedad. Básicamente, debido a que Denise mintió sobre la cantidad de dinero que tenía, fue penalizada por mentir y obligada a entregar todo el premio gordo. Pero aquí está la situación. Denise supuestamente solicitó el divorcio pocas semanas después de ganar la gran suma. Parecía que ya debía haber odiado a su marido, y pensando que iba a ser rica decidió deshacerse de él. Al final, parece que Denise obtuvo lo que se merecía. Número 9. Kali Rogers. Kali Rogers fue la ganadora de lotería más joven en la historia de Gran Bretaña. Con solo 16 años logró ganar más de 2 millones de dólares. Imagínate ganar tanto dinero con solo 16 años. Probablemente te volverías loco y te quedarías sin dinero antes de que pudieras contarlo todo. Y sí, eso es exactamente lo que le pasó a Kali Rogers. Derrochó la enorme suma de dinero que podría haber cambiado su vida para siempre comprando regalos para su familia y amigos, sometiéndose a una cirugía plástica sin sentido y exagerando un poco en casi todos los aspectos de su vida. Esto tiene algo de sentido, considerando que antes de ganar el dinero solo hacía cerca de $4 la hora como cajera. Solo unas semanas después se mudó con un chico a un bungalow de lujo y pronto se convertiría en el padre de sus hijos.
hijos. Avanzó rápido en el camino. Resultó que el sujeto que había estado interesado en una chica de 16 años era un poco fastidioso. La relación se agrió. Rogers tenía serios problemas de salud mental. Le quitaron a sus hijos y su vida se convirtió en una basura. Además, se quedó sin dinero. Hoy, Carly Rogers está más feliz de lo que nunca ha estado, ganando solo cerca de $15,000 al año. Tiene a sus hijos, comprende el valor del dinero e incluso está luchando para que la edad límite legal para apostar en Gran Bretaña aumente a 18 años, alegando que nadie joven debería ganar tanto dinero de repente. Bien por ti, Carly. ¿Qué es lo máximo que has ganado con un billete de lotería o un raspadito? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 8. Alex y Rhoda Tooth. Ahora tenemos una pareja que pasó de la pobreza a la riqueza y luego regresó a la pobreza. Alex y Rhoda Tooth ganaron $13 millones en 1990, después de que Alex comprara un billete de lotería. En ese momento su familia estaba en quiebra y luchaba por sobrevivir. Aunque tanto Alex como Rhoda dijeron en una entrevista después de su gran victoria que el dinero no los cambiaría, los corrompió por completo. Por alguna razón la pareja pensó que sería una buena idea vivir en una habitación de hotel durante 3 meses en Las Vegas, gastando $1,000 por noche en la habitación mientras apostaban grandes sumas de dinero. Compraron todo lo que tenían a la vista. Luego finalmente se aburrieron, compraron una casa en Florida y se establecieron con sus hijos. Por supuesto, gastar todo ese dinero volvió a regresarlos a su pobreza con bastante rapidez. El fisco se involucró. Resultó que la pareja pudo haber presentado declaraciones de impuesto fraudulentas y Alex Tooth enfrentó cargos de fraude en 2008 antes de morir repentinamente. En ese momento no quedaba absolutamente nada de las ganancias de la lotería y con Alex muerto, Rhoda se vio obligada a lidiar con las ramificaciones legales de los impuestos fraudulentos y tuvo que vivir en una casa sin electricidad, excepto por lo que podían extraer del motor del automóvil. Básicamente, se arruinaron. Número 7. Jack Whittaker. Jack Whittaker se hizo rico después de ganar el premio mayor de Powerball en 2002. Ganó $315 millones. Después su vida se convirtió en un desastre. Tenía 55 años cuando ganó lo que en ese momento era el premio mayor de la lotería más grande de los Estados Unidos en un solo boleto. Aceptó el pago global y se llevó $113.4 millones y poco después realmente deseó no haber ganado nunca. Primero su esposa lo dejó. Luego un amigo de la familia fue encontrado muerto por una sobredosis de drogas en su casa y pocos meses después murió su propia nieta. Posteriormente, unos años más tarde, su hija murió. En 2016 perdió su casa en un incendio y durante todo este tiempo luchó con la bebida y el juego. Además, la gente en su vecindario debe haber sabido que era rico porque su casa y su automóvil fueron asaltados repetidamente. Mientras pasaba el rato en un club para caballeros, a Jack le robaron su Lincoln Navigator y le robaron una maleta con $245,000. Básicamente parecía que el mundo estaba tratando de arruinarlo. Por supuesto, no era el universo que le estaba jugando una mala pasada. Después de todo, ¿quién deja un maletín con $250,000 en su auto mientras visita un club para adultos? Eso no fue muy inteligente. Jack terminó siendo acusado 2 veces por conducir bajo los efectos del alcohol. 3 empleados de casino lo acusaron de agresión violenta y finalmente se hizo conocido como el lunático que ganó la lotería. Luego, en 2020, Jack Whittaker murió a la edad de 72 años. ¿Ese billete de lotería estaba maldito o qué? Número 6. Jonathan Vargas. Jonathan Vargas ganó el premio mayor de Powerball de $35.3 millones a la temprana edad de 19 años. Poco después de ganar, se hicieron múltiples amenazas contra su vida y terminó necesitando contratar a un guardaespaldas. Aparentemente, algunos de sus amigos de confianza le advirtieron a Jonathan que se estaba corriendo la voz sobre sus ganancias. Jonathan vivía en Carolina del Sur y era un trabajador de la construcción antes de hacerse rico, y supuestamente algunas de las personas en su vecindario estaban conspirando para obtener ese dinero para sí mismas. Jonathan aceptó el pago global, reduciendo sus ganancias a solo $17 millones, e incluso fue contactado por uno de los productores de Dr. Phil. Pero según el reportaje del Seattle Times, Jonathan estaba un poco harto de toda la atención. No quería exponerse en su vecindario, pero fue expuesto de todos modos. Esto solo demuestra que no importa lo bien que creas que conoces a alguien, si tienes una gran cantidad de dinero en el banco, es posible que te persigan. Jonathan Vargas nunca fue atacado por
por alguien que conocía, pero aún así es bastante desafortunado que haya tenido que vivir su vida con miedo debido a la codicia de los demás. Número 5. Amanda Clayton. Uno de los casos más extraños de ganadores de lotería tontos fue el de Amanda Clayton en 2011. En primer lugar, lo realmente extraño fue que después de ganar el $1.000.000 de la lotería estatal, continuó aceptando sus cupones de alimentos. Hablando de alguien humilde. Después de todo, ¿por qué comprar alimentos con sus millones si puedes obtenerlos gratis con cupones de alimentos? Desafortunadamente, en la vida no le fue muy bien a Amanda. Terminó siendo acusada por el fiscal general de Michigan, Bill Schutt, por delito grave de fraude social. Fue sentenciada a 9 meses de libertad condicional. Luego se vio obligada a devolver más de $5.000 en alimentos y asistencia médica que había recibido incluso después de ganar la lotería. Pero espera, las cosas empeoran. Solo un año después de sus ganancias, la policía la encontró muerta en la casa de alguien. La policía no dio a conocer detalles inmediatos, aparte del hecho de que la culpa era de una presunta sobredosis de drogas. Imagínate vivir toda tu vida y trabajar duro, solo para ganar a lo grande y tener la oportunidad de vivir como la realeza, y luego morir un año después por consumir sustancias ilícitas en alguna casa al azar. Bueno, ya sabes lo que dicen, entre más dinero, más problemas. Número 4. Roger y Lara Griffiths. Dicen que la mayoría de los divorcios son producto de problemas económicos, pero la verdad es que demasiado dinero también puede causar problemas. Tomemos el caso de Roger y Lara Griffiths, que habían vivido con sus 2 hijas en West Yorkshire. La pareja tuvo un gran éxito con una lotería de $2 millones, y tanto Roger como Lara renunciaron a sus trabajos. Se mudaron a una casa lujosa. Uno conducía un Porsche y el otro un Lexus. Se fueron de vacaciones a Dubái, Mónaco, Roma y otros lugares increíbles. Pero aunque las cosas parecían estar bien por fuera, era todo lo contrario. Lara le contó recientemente al Daily Mail cómo su premio de lotería destruyó sus vidas. Después de enriquecerse, tomaron algunas decisiones muy malas. Terminaron quedándose sin dinero más rápido de lo previsto y arruinando su matrimonio. Además, Lara culpa a Roger de todo. Hoy, Roger aparentemente tiene cerca de $10 en el banco, vive solo en una pequeña cabaña y duerme en un sofá. Por supuesto, afirma que fue Lara quien los hizo quebrar. La dura realidad sobre esta historia es que Lara hizo muchas compras, Roger gastó mucho y juntos arruinaron sus vidas. Número 3. José Cuatoc. La historia de José Cuatoc es clásica. José era un nativo de Guatemala que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en el 2000. También ganó $750.000 en un boleto de lotería. Este hombre ganó un boleto de lotería en un país en el que se estaba quedando ilegalmente. Eso debe haber sido muy frustrante. Compró el boleto en 2010 y luego hizo que un amigo suyo llamado Eric reclamara las ganancias en su nombre, porque estaba preocupado por ser deportado del país y no recibir nada del dinero. Pero como probablemente puedas imaginar, las cosas no salieron como esperaba José. El sujeto que se suponía que era su amigo, en cambio, afirmó que él era el propietario legítimo del boleto y trató de reclamar todo el dinero para sí mismo. No puedo decir que no lo vi venir. En este punto José estaba enojado. Puede que haya sido un inmigrante ilegal, pero ¿realmente se merecía eso? José llevó el asunto a los tribunales y un jurado terminó otorgándole la propiedad del boleto a pesar de que era un inmigrante ilegal. Terminó ganando después de impuestos $517.500 y también pagó más de $200.000 en honorarios de abogados y $25.000 en daños punitivos. Terminó haciéndolo bastante bien y aparentemente todo se redujo a imágenes de video que lo mostraban comprando físicamente el boleto, no al otro sujeto que intentó robárselo. En cuanto al posible ladrón, en realidad ya había gastado una cantidad significativa de dinero en sí mismo junto con su esposa. Literalmente le robaron a este pobre hombre y luego intentaron pelear con él en la corte. El juez se mostró inflexible en hacer un ejemplo de Eric y por eso se otorgaron $25.000 en daños punitivos. Número 2. John Ross Jr. John Ross Jr. ganó en grande en marzo. Debería haberse quedado con $70.000 cada año durante los próximos 20 años de su vida, y eso es después de impuestos. En el momento de su victoria incluso le dijo a CBS News que planeaba realmente poner su vida en orden. Sin embargo, el sujeto tuvo un comienzo difícil. Ganó la lotería en marzo, y en diciembre aparentemente tuvo que usar parte de sus ganancias para salir de la cárcel. Estaba vinculado a un Honda Civic robado que supuestamente ayudó a ocultar y reparar para la mujer que robó el automóvil. Imagínate ganar suficiente dinero
dinero para cambiar tu vida de por vida y luego continuar con una vida de delitos menores. Es absolutamente incomprensible y con suerte, John Ross Jr. realmente se recuperó después de eso. Número 1. Sharon Tirabassi. Nuestra historia final en el video de hoy es Sharon Tirabassi, una mujer que ganó 10.5 millones de dólares y 9 años después estaba arruinada. Ella fue la ganadora del Hamilton Lotto y después de acumular dinero durante la mayor parte de una década, finalmente se quedó sin fondos. Terminó teniendo que tomar el autobús a su trabajo de medio tiempo solo para poder mantener a sus hijos y pagar el alquiler. Y para intervenir aquí por un segundo, ¿realmente pensarías que una de las primeras cosas que haría una persona al ganar todo ese dinero sería comprar un vehículo para así no tener que tomar el autobús nunca más? Pero aparentemente eso no estaba en los planes de Sharon. Pudo haber usado un asesor financiero al principio, porque en solo unos meses estaba comprando casas, ropa de diseñador, viajes, prestando dinero a amigos y entregando efectivo a su familia. Según la propia Sharon, a veces revisaba su cuenta bancaria para ver cuánto dinero tenía, pero siempre veía tantos ceros que simplemente no le importaba. Eso fue hasta que un día se dio cuenta de que no quedaban muchos ceros. Luego afirmó que era hora de dejar de divertirse y volver a una vida normal. Para Sharon, una vida normal aparentemente significa esperar en la parada del autobús y luchar en un trabajo mal pagado. Pero las cosas no están del todo mal. Después de todo, el dinero no puede comprar la felicidad de una persona. Sharon dice que hoy es más feliz viviendo de cheque en cheque de lo que lo era cuando lo único que hacía era comprar. Afirma que ahora siente que tiene más un propósito en su vida, pero de nuevo, tal vez solo esté amargada por haber desperdiciado todo su dinero. Número 10. Aleister Crowley. Aleister Crowley se refirió a sí mismo como la gran bestia 666. Ha sido etiquetado como uno de los ocultistas más malvados y controvertidos que jamás haya existido. Escribió escrituras locas, fundó su propia orden religiosa perversa e incluso diseñó cartas del tarot que todavía se usan hoy. Aleister Crowley nació como Edward Alexander Crowley en 1875. En sus primeros años quedó cautivado por lo erótico y lo esotérico. Una vez publicó una poesía que un crítico describió como la pieza erótica más repugnante en el idioma inglés. Se involucró con la hermética orden secreta Amanecer Dorado, pero evolucionó mucho más allá de ellos. Su filosofía era que cada persona debía seguir la búsqueda de su propia voluntad, sin tener en cuenta las leyes, la ética o la opinión popular. Aleister Crowley finalmente se involucró en lo que solo se puede describir como rituales satánicos. Experimentó tanto con el sexo como con las drogas, e incluso estuvo involucrado en una muerte misteriosa en 1923, cuando uno de sus seguidores murió después de beber la sangre de un gato durante uno de sus rituales. En un momento, Aleister Crowley fue expulsado de Italia, fue adicto a la heroína durante un tiempo, engendró muchos hijos ilegítimos y finalmente murió en 1947, después de publicar muchas obras perversas y repugnantes, muchas de las cuales todavía existen en la actualidad. Y aunque el propio Crowley no era tan peligroso físicamente, sus palabras y creencias eran peligrosas para todos aquellos que las tomaban en consideración, incluso ahora. Número 9. Dr. Henry Howard Holmes. El Dr. Holmes, a veces conocido como la Bestia de Chicago, a menudo se considera el primer asesino en serie de Estados Unidos. Nació el 16 de mayo de 1861 en una familia pudiente, pero la riqueza no lo hizo una buena persona. Se convirtió en un estafador y bígamo. Se cree que Holmes asesinó entre 20 y 200 personas, y la mayor parte de sus víctimas fueron asesinadas dentro de una casa construida especialmente para ese propósito. La casa finalmente fue apodada el Castillo del Asesinato. Holmes fue capturado en 1894 y colgado 2 años después por sus crímenes. Holmes fue uno de los hombres más peligrosos de la historia. Tenía una inteligencia inusual, un interés extraño en la medicina y aparentemente practicaba cirugía en animales cuando era niño. Incluso robaba cadáveres cuando asistió a la Universidad de Michigan y experimentaba con ellos. Trabajaba como farmacéutico y supuestamente mató al dueño de la farmacia y se hizo cargo del negocio. Dentro de la casa de asesinato de Holmes había 3 pisos de horrores. Diseñó la casa con decenas de pequeñas habitaciones en las que torturaba y mataba a sus víctimas. Incluso instaló trampillas en su casa para poder trasladar los cuerpos al sótano sin ser detectado, donde luego los quemaba o se deshacía de ellos de otras formas. De hecho, si alguna vez has visto la película La Casa de los 1000 Cadáveres, es posible que también se haya basado en la casa de Howard Holmes. Según Biography.com, abrió su casa como hotel en 1893 y mató a muchos de sus huéspedes antes de ser capturado. Número 8. Rasputín. La mayor parte de la vida de Rasputín está envuelta en misterio. A
menudo se le conoce como el monje loco que llevó a Rusia a una era de caos. También ha sido descrito como un hechicero, y es sin duda uno de los personajes más temibles de la larga y oscura historia de Rusia. Rasputín comenzó su carrera como curandero, y finalmente logró entrar en la corte del zar Nicolás II, después de ayudar a curar al hijo de la zarina Alexandra Feodorovna. Se convirtió en el consejero más cercano de la zarina en 1911, y el loco comenzó a usar su influencia para hacer todo tipo de cosas horrendas. Una de las cosas más extrañas que se informó que hizo Rasputín fue obligar a las mujeres de alta sociedad a lamer sus dedos sucios después de que los mojaba en un plato de sopa. Fue acusado de muchos delitos sexuales y aparentemente se asoció con prostitutas en la noche. Para 1916, los rusos estaban aterrorizados de Rasputín. Se había ganado la reputación de ser un monstruo inhumano, y un grupo de aristócratas terminaron envenenándolo ese mismo año con cianuro. Pero el cianuro no funcionó. Los asesinos tuvieron que dispararle repetidamente y luego golpearlo antes de que finalmente dejara de respirar, momento en el que arrojaron su cuerpo a un río. Pero a pesar de que Rasputín estaba muerto, ya había deshonrado enormemente a la familia real, y solo 2 años después, en 1918, el zar, la zarina y todos sus hijos fueron asesinados durante una revolución. ¿Has oído hablar de este Rasputín? Déjame saberlo abajo en los comentarios, y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Número 7. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue el primer gran inquisidor de España, que presidió toda la Inquisición española entre 1483 y 1498. Cuando imaginas todas las cosas horribles que se hicieron durante la Inquisición española, debes pensar en este hombre. Era un villano notorio que comenzó como un monje franciscano y se abrió camino hasta que pudo reorganizar la Inquisición a su gusto y expandirla para incluir crímenes de blasfemia y hechicería. Estuvo a cargo del tribunal católico más brutal de la historia, tratando de borrar de la faz de la tierra a herejes y no creyentes. Por supuesto, la mayoría de las confesiones de herejía provienen de dolorosas torturas, que incluyen estrangulamiento y ser estirado en el potro. Había ahogamientos, ahorcamientos y mucha sangre en un montón de mazmorras. Pero Tomás Torquemada no era solo un torturador. Fue el responsable de ordenar la expulsión de judíos, musulmanes y personas de color fuera de España, alegando que amenazaban con manchar la pureza espiritual del país. Al final de sus días como gran inquisidor, unas 2000 personas habían sido decapitadas o quemadas en la hoguera. Número 6. El monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes, que se conoce con el nombre de Pedro López, cobró más vidas que cualquier asesino en serie en Estados Unidos. Fue condenado en Colombia por asesinar a más de 300 personas. Su historia es de violencia y caos. Era un hombre extremadamente peligroso que pasó gran parte de su vida sin hogar, atrincherado en la violencia y entrando y saliendo de la cárcel. Como adulto, Pedro se embarcó en una ola de terror y asesinatos en la que apuntó principalmente a niñas jóvenes durante la década de los 70. Cometió estos asesinatos en Perú, Ecuador y Colombia, y fue aprehendido por primera vez en Perú por intentar secuestrar a una niña de 9 años. La comunidad en la que fue capturado intentó enterrarlo vivo como castigo, pero un misionero occidental convenció a los aldeanos de que lo entregaran a la policía. Bueno, eso fue un error. Los asesinatos siguieron sucediendo y finalmente, varios años después, en 1980, en Ecuador, fue capturado nuevamente y acusado de 110 asesinatos y luego enviado de regreso a Colombia. Sin embargo, solo cumplió 14 años y después de ser puesto en libertad por cumplir la condena, desapareció. A día de hoy, aún se desconoce su paradero. Este sujeto literalmente asesinó a 300 niñas de las formas más violentas e inimaginables y luego salió de la cárcel. Nadie sabe dónde está, y existe la preocupación de que esté relacionado con al menos un asesinato en 2002, pero podría haber muchos más. Número 5. Pol Pot. Pol Pot fue uno de los dictadores más enfermos del mundo y fue responsable de la muerte de hasta 2 millones de sus propios compatriotas. Todo el mundo está familiarizado con Stalin, Mao y Hitler, pero no muchos saben quién es Pol Pot, a pesar de que fue uno de los hombres más peligrosos y brutales que jamás haya existido. Fue el líder comunista de los Khmeres Rojos, que se apoderó de Camboya entre 1975 y 1979. Según History.com, entre 1.5 y 2 millones de camboyanos murieron durante ese tiempo, por inanición, agotamiento, enfermedad o asesinato. En uno de los campos de prisioneros más notorios jamás construido por Pol Pot y su régimen, se estima que solo 7 de las 20.000 personas encarceladas allí sobrevivieron. Y he aquí por qué Pol Pot era tan peligroso. Quería diseñar una sociedad comunista sin clases, lo que significaba que todos serían iguales. Para hacer esto, reunió a los agricultores y la gente de clase baja del país, y los unió contra los intelectuales, los que vivían en las ciudades, los que gobernaban las religiones
crímenes, etc. El resultado fue que cualquier persona que pareciera inteligente, que usara anteojos, que practicara el arte, que viviera en una gran ciudad o que tuviera las manos suaves, era asesinada. Pero no solo asesinada, sino exterminada. Pol Pot decretó que todos los que iban a ser asesinados también lo serían con sus familias. Esto resultó en uno de los regímenes más bárbaros de la historia de la humanidad, y sucedió hace menos de 50 años. Número 4. Nerón. Julio César puede ser el emperador romano más conocido en la cultura popular, pero Nerón Claudio César Augusto Germánico fue con mucho el más peligroso. Nerón gobernó Roma entre el 54 y el 68 después de Cristo. Es conocido por su estilo de vida perverso, su serie de asesinatos políticos y su violenta persecución de cristianos. Es famoso porque mató a sus rivales e incluso mató a su propia esposa, dándole una patada en el vientre, en lo que un historiador romano se refirió como un estallido casual de rabia. Nerón mató a su hermanastro menor para que no pudiera quitarle el trono, y hay algunos rumores que dicen que incluso mató a su propia madre. Básicamente, asesinó a todos los que no le agradaban. Y cuando Roma se incendió en el 64 después de Cristo, Nerón se paró en el techo de su palacio y vio cómo la ciudad se quemaba mientras aparentemente tocaba música y se lo pasaba bien. Con todo, el reinado de Nerón fue breve, violento y supuso el fin de los Césares romanos. Número 3. Leopoldo II de Bélgica. Cuando se trata de líderes que hicieron lo que querían en asesinatos, Leopoldo II de Bélgica fue el más asesino de todos. Si nunca has oído hablar de él, no te preocupes, literalmente no está en ninguna parte de la cultura popular, pero gobernó Bélgica desde 1865 hasta 1909, y sus estatuas han sido una fuente de mucha controversia en Bruselas. Definitivamente era el líder de la nación, pero también era un rey violento que supuestamente mató a 10 millones de africanos. En los últimos tiempos, las estatuas de Leopoldo II han sido objeto de vandalismo, se han incendiado y han generado enérgicas protestas. La razón es que en 1885 Leopoldo II se apoderó de una gran parte de África, en lo que ahora es la República Democrática del Congo, quedándose todo para sí mismo. Los años siguientes de su gobierno fueron tan sangrientos que incluso otros colonialistas europeos lo condenaron a principios del siglo XX. Afirmó querer crear una civilización en África desde su propia mente y había prometido que la misión en África sería humanitaria. En cambio, obligó a los lugareños a trabajar como esclavos para poder vender el caucho, el marfil y los minerales de la región. Hubo secuestros de niños para trabajar o para ser entrenados como soldados. El hambre y las enfermedades se propagaron rápidamente y un total de cerca de 10 millones de personas murieron durante este tiempo, aunque ese número no está 100% confirmado. Y, quizás uno de los aspectos más repugnantes es que Leopoldo II ni siquiera pisó el Congo, pero construyó su propio museo africano en su palacio, en el que tenía un zoológico humano con 267 personas congoleñas, expuestas para que la curiosa alta sociedad viniera a echar un vistazo. Su gobierno en África llegó a un rápido final en 1908, cuando otros líderes europeos lo obligaron a renunciar al control. Leopoldo II murió al año siguiente. Número 2. El asesino en serie. Jiang Xinghai es conocido como el asesino monstruoso de China. Nació en 1968 en la provincia de Henan y se convirtió en uno de los hombres más crueles y peligrosos de la historia de China. Se escapó de su casa a los 17 años, viajó por todo el país trabajando como jornalero y cometió algunos delitos menores. Luego, cerca de 1999, se embarcó en una matanza de 3 años en la que masacró a familias enteras de agricultores, incluyendo niños y adultos. Un hombre incluso llegó a casa y encontró a toda su familia apaleada hasta la muerte, todos a manos de Jiang Xinghai. A menudo usaba objetos afilados que encontraba dentro de las casas de sus víctimas, como cuchillos de carne y palas, para cometer estos asesinatos. Al final de la ola de asesinatos de este monstruo, había masacrado a aproximadamente 67 personas en 4 provincias diferentes. Finalmente fue detenido en noviembre de 2003, confesó todos los delitos que había cometido y afirmó que su razón para asesinar a todas esas personas inocentes era que no le importaba mucho la sociedad y que matar era algo que disfrutaba haciendo. Número 1. Heinrich Himmler. Todo el mundo está familiarizado con Adolf Hitler. Era alguien bastante malo, por decirlo menos, pero casi nadie habla nunca de Heinrich Himmler, el verdadero artífice del terror del régimen nazi. Cuando se trata de la persona que realmente usa sus manos para implementar la solución final, nadie es más culpable que él. Se afilió al partido nazi en agosto de 1923 e incluso ayudó a impulsar la reputación de Hitler después de que el futuro dictador aterrizara en prisión en noviembre de ese año. Himmler fue responsable del desarrollo de la
facción de élite del partido nazi, conocida como las SS, aumentó su número de 280 a 52.000 hombres, y a pesar de que todos piensan que Hitler es responsable de casi todo lo que sucedió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y aunque en cierto modo lo es, Himmler en realidad tenía el control total para decidir quién era alemán y quién no, dónde se permitía vivir a los alemanes y qué poblaciones iban a ser destruidas para dejar lugar a alemanes. Sin adentrarnos mucho en la historia seriamente perturbadora, Himmler finalmente estableció unidades móviles de matanza e inició el asesinato en masa de judíos, romaníes, homosexuales y cualquier persona con discapacidades. Fue Himmler quien implementó el sistema de campos de concentración nazi, y el propio Himmler estableció el primero de este tipo en una fábrica de municiones abandonada. Bajo las órdenes directas de Himmler, aproximadamente 2.7 millones de personas murieron dentro de estos campos, ya sea por asfixia con gas tóxico o por disparos. Gracias por ver el video. ¿Quién es la persona más peligrosa de la historia en tu opinión? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que estés atento a más videos increíbles.